Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a sumergirnos en una conversación que, si te soy completamente sincero, tiene el potencial de reescribir por completo la manera en la que experimentas tu día a día. Quiero que te pongas cómodo, que respires profundo y que te prepares para un viaje hacia el interior de tu propia mente. Porque vamos a hablar de cómo dejamos que la vida se nos escape de las manos mientras estamos ocupados peleando batallas que, al final del día, no tienen absolutamente ninguna importancia. Vamos a explorar las enseñanzas de un libro verdaderamente transformador de Richard Carlson, que nos plantea una premisa tan simple que asusta, pero tan profunda que puede curar esa ansiedad crónica que la mayoría de nosotros cargamos en el pecho. La premisa se resume en dos reglas fundamentales. La primera regla es: no te ahogues en un vaso de agua por las cosas pequeñas. Y la segunda regla es: absolutamente todo es una cosa pequeña. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces en esta última semana has sentido que el corazón se te aceleraba? Que la mandíbula se te tensaba y que un calor de furia o de estrés te subía por el cuello, todo por algo que, si lo analizas fríamente, no amenazaba ni tu vida, ni tu salud, ni a tu familia? Vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a reaccionar ante cada pequeño inconveniente como si fuera una crisis de proporciones épicas. Nos cortan el paso en el tráfico y en lugar de simplemente frenar y seguir escuchando nuestra música, sentimos que nos han faltado al respeto personalmente. Empezamos a insultar en voz alta o dentro de nuestra cabeza. Nos imaginamos bajándonos del coche y confrontando a ese conductor. Elaboramos toda una narrativa sobre lo mal que está el mundo y lo egoísta que es la gente. Y de repente, un evento que duró 3 segundos ha secuestrado nuestra paz mental durante toda la mañana. Llegamos a la oficina o a casa y lo primero que hacemos es contarle a alguien la terrible injusticia que acabamos de sufrir en la carretera. Hemos gastado una cantidad absurda de energía vital en un completo desconocido. Carlson nos invita a cuestionar esta reacción instintiva. ¿Qué pasaría si en lugar de asumir malicia en ese conductor, elegimos asumir que tal vez, solo tal vez, ¿tiene una emergencia? Quizás su mujer está de parto en el hospital, tal vez está a punto de perder un vuelo que define su carrera. O simplemente cometió un error humano por distracción. Al cambiar nuestra narrativa interna y otorgar el beneficio de la duda, no le estamos haciendo un favor al otro conductor. Nos estamos haciendo un favor inmenso a nosotros mismos. Nos estamos regalando la tranquilidad de no engancharnos. Nos liberamos de ese secuestro emocional. Y esto me lleva a uno de los temas más fascinantes y destructivos que Carlson aborda. ¿Qué es la trampa del perfeccionismo? Te lo pregunto directamente. ¿Alguna vez has conocido a un perfeccionista que al mismo tiempo irradia una paz interior profunda y serena? Yo tampoco. Es imposible. El deseo de perfección y la paz interior son fuerzas diametralmente opuestas, son agua y aceite. Cuando somos perfeccionistas, operamos bajo la creencia constante de que las cosas nunca son lo suficientemente buenas. Miramos una habitación y en lugar de ver un refugio cálido, vemos el polvo en la estantería o el cojín mal puesto. Hacemos un proyecto espectacular en el trabajo, pero nuestra mente se obsesiona con un pequeño error tipográfico en la página 12. Miramos a nuestra pareja y en lugar de agradecer su compañía, nos enfocamos en ese pequeño hábito suyo que nos irrita. El perfeccionismo es una lente que filtra todo lo hermoso de la vida y solo deja pasar los defectos. Es una forma de tortura autoimpuesta. El autor nos explica que la necesidad de que todo sea mejor de lo que es una batalla que ya tenemos perdida antes de empezar. Porque la vida es inherentemente desordenada, caótica y asimétricamente hermosa. Cuando renunciamos a la necesidad de controlar cada detalle, cuando dejamos de buscar errores para corregir, descubrimos que la vida ya era perfecta en su imperfección. Dejamos de ser los críticos de nuestra propia existencia y nos convertimos en espectadores asombrados de la maravilla que es estar vivos. Y fíjate cómo esto se conecta directamente con la forma en la que gestionamos nuestro tiempo y nuestro ritmo de vida. Muchos de nosotros operamos bajo la falsa creencia de que si bajamos el ritmo, si dejamos de correr como locos de una tarea a otra, nos volveremos perezosos, perderemos nuestra ventaja competitiva y fracasaremos. Creemos que el estrés y la prisa son los combustibles del éxito. Pero Carlson desmiente esto con una claridad meridiana. La prisa constante, ese estado de alerta máxima,
no nos hace más productivos, nos drena. Agota nuestra creatividad, nubla nuestro juicio y nos roba la alegría del proceso. Las personas verdaderamente excepcionales, aquellas que logran grandes cosas y además disfrutan de sus vidas, operan desde un lugar de calma interior. Porque cuando tienes paz mental, no te distraes con el miedo o la ansiedad. Tu energía se concentra como un rayo láser en lo que estás haciendo en ese momento. Trabajas mejor porque no estás gastando el 50% de tu capacidad cerebral en preocuparte por lo que harás después o en lamentarte por lo que hiciste ayer. Y hablando de agotar nuestra mente, hablemos de lo que Carson llama el efecto bola de nieve en nuestros pensamientos. Imagina esta escena, que seguro te resultará dolorosamente familiar. Son las 3 de la mañana. Te despiertas para ir al baño o simplemente abres los ojos. De repente, recuerdas que al día siguiente tienes que hacer una llamada telefónica importante. Un pensamiento aparentemente inocente. Pero en lugar de decirte a ti mismo que lo resolverás mañana, tu mente empieza a rodar por la colina. Piensas en la llamada, luego en lo que te va a responder tu jefe, luego en que si responde eso tendrás que rehacer un informe. Luego recuerdas que no has pagado la luz, luego piensas en lo caro que está todo. Luego te angustias por el futuro financiero de tus hijos. Y en cuestión de 5 minutos, estás sudando frío, sintiendo que tu vida entera es un desastre inmanejable. Esa es la bola de nieve. Un pequeño pensamiento de preocupación rodó por la ladera de tu conciencia, recogiendo miedos y ansiedades hasta convertirse en una avalancha que te aplasta a las 3 de la mañana. La solución que nos propone el autor no es intentar vaciar la mente, porque eso es casi imposible, sino convertirnos en observadores de nuestra propia mente. El truco está en atrapar la bola de nieve cuando aún cabe en la palma de tu mano. En el momento en que notas que tu mente empieza a encadenar preocupaciones, debes decirte en voz alta o mentalmente, vaya, ahí voy de nuevo. Detienes la narrativa. Cortas el suministro de energía a esa cadena de pensamientos. Si es algo que no puedes olvidar, levántate un segundo, anótalo en una libreta en la mesa de noche. Y dile a tu cerebro que ya está seguro en el papel y que no necesita procesarlo más. Este simple hábito de consciencia puede salvarte de horas de angustia innecesaria. Es fundamental entender que nuestro cerebro está diseñado para resolver problemas, y si no los hay, a veces los inventa para tener algo que masticar. No dejes que mastique tu tranquilidad. Ahora, profundicemos en uno de los mitos más grandes y más tristes de la sociedad moderna, el mito de la bandeja de entrada vacía. Y no me refiero solo al correo electrónico, me refiero a la bandeja de tareas de nuestra vida. Muchos de nosotros vivimos en un estado de pausa existencial, esperando el día en que por fin terminemos todo lo que tenemos que hacer para poder, finalmente, empezar a vivir. Nos decimos a nosotros mismos, cuando entregue este proyecto, podré relajarme, cuando los niños crezcan, tendré tiempo para mi pareja. Cuando pague la hipoteca, seré feliz. Vivimos sacrificando nuestro presente, quedándonos hasta tarde en la oficina, ignorando a las personas que amamos, privándonos de descanso, bajo la ilusión de que un día llegaremos al fondo de la lista de tareas. Pero Carson nos da una bofetada de realidad bellísima y liberadora. El propósito de la vida no es tachar cosas de una lista. La naturaleza misma de tu lista de tareas es ser interminable. En el momento en que tachas una cosa, aparecen 3 nuevas. Si solucionas un problema en el trabajo, surgirá otro. Si arreglas algo en la casa, algo más se romperá la semana que viene. Esa es la textura de la vida. La revelación aquí es que cuando mueras, tu bandeja de entrada seguirá llena. Habrá libros que querías leer, proyectos que dejaste a medias, llamadas que no devolviste. Y no pasa absolutamente nada. Entender esto es romper las cadenas de la productividad tóxica. Significa que tienes que elegir vivir y ser feliz hoy, en medio del desorden, en medio de las tareas pendientes. Tienes que aprender a cerrar la computadora a las 6 de la tarde sabiendo que quedan 10 correos por responder. Y sentirte completamente en paz con ello porque has decidido que cenar con tu familia, mirarles a los ojos y escuchar sus historias, es infinitamente más importante que complacer a alguien que espera una respuesta inmediata. Y ya que hablamos de escuchar, adentrémonos en el terreno de las relaciones humanas y en cómo destruimos nuestras conexiones con pequeñas actitudes cotidianas de las que ni siquiera
Somos conscientes. Una de ellas es la pésima costumbre de interrumpir a los demás o de terminar sus frases. ¿Te has dado cuenta de cuánto hacemos esto? Estamos conversando con un amigo, y mientras él habla, nosotros no estamos escuchando realmente para comprender. Estamos escuchando para responder. Nuestro cerebro está escaneando sus palabras buscando una pausa. Un milisegundo de silencio para saltar y decir lo que nosotros queremos decir. Y a veces ni siquiera esperamos esa pausa, simplemente cortamos su frase y la terminamos nosotros, asumiendo que sabemos a dónde va. Carlson nos hace ver que esta costumbre no solo es una falta de respeto profunda hacia el otro, sino que es una manifestación de un ego desbocado que grita, lo que yo tengo que decir es más importante, más interesante y más urgente que lo tuyo. Además, piénsalo desde la perspectiva del gasto energético. Cuando estás escuchando a medias, mientras al mismo tiempo formulas tu respuesta y buscas el momento para interrumpir, tu cerebro está trabajando el doble. Estás creando una tensión invisible pero palpable en la conversación. Si te propusieras, tan solo por un día, hacer el experimento de dejar que la gente termine completamente sus ideas antes de abrir la boca, notarías un milagro. Primero, tú te relajarías profundamente, porque soltarías la necesidad de controlar la interacción. Segundo, las personas con las que hablas sentirían que tienen espacio para respirar. Te convertirías en un oasis en medio de un mundo ruidoso donde nadie escucha a nadie. Las personas se sentirían magnéticamente atraídas hacia ti, porque en el fondo de nuestro corazón, todos albergamos una necesidad desesperada de ser verdaderamente escuchados e importarle a alguien. Y esto se enlaza maravillosamente con otro concepto que el autor llama, dejar que otros brillen. Tenemos un instinto casi animal de acaparar la luz, de llevar el foco de atención hacia nosotros mismos. Si alguien nos cuenta que tuvo un día difícil porque le dolió la cabeza, inmediatamente saltamos diciendo, uy. Pues a mí ayer me dio una migraña que me dejó en la cama. Si alguien nos cuenta que se va de viaje a un lugar bonito, respondemos diciendo, sí, yo fui ahí hace 2 años y me alojé en un hotel increíble. Inconscientemente, intentamos superar la historia del otro, restándole importancia a su experiencia para poner la nuestra en el centro del escenario. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos el esfuerzo consciente de reprimir ese ego? ¿Qué pasa cuando, en lugar de robar la gloria, nos convertimos en el escenario para que el otro brille? Cuando alguien te cuente una pequeña victoria, anímate a decir, eso es fantástico, cuéntame más. Hazle preguntas. Deja que disfrute de su momento de triunfo. Muerde tu lengua si sientes la necesidad de contar tu historia superadora. Carlson nos asegura que cuando aprendemos a ceder el centro de atención, no nos volvemos invisibles, al contrario. Desarrollamos una confianza silenciosa y profunda. Quien no necesita estar constantemente demostrando su valor, demuestra precisamente que es verdaderamente valioso. Al dejar que los demás brillen, tú te conviertes en la fuente de esa luz, y no hay papel más hermoso que ese. Dentro de este viaje hacia la humildad y la conexión, hay un capítulo que me parece de una belleza poética innegable. Y es el arte de hacer buenas acciones de forma totalmente anónima. Pensemos en esto con total honestidad. Cuando hacemos un favor grande, cuando damos dinero a una causa, cuando ayudamos a alguien a mudarse, sentimos una calidez interna. Pero casi de inmediato surge en nosotros un deseo irrefrenable de contárselo a alguien. Queremos que nuestra pareja lo sepa, queremos tuitearlo. Queremos poner una foto en Instagram mostrando lo compasivos y bondadosos que somos. No lo hacemos con maldad, simplemente buscamos validación. Queremos nuestra recompensa en forma de aplausos o likes. Pero cuando cobramos esa recompensa social, vaciamos la acción de su magia más profunda. Carlson nos desafía a hacer algo bueno por alguien, ya sea pagar el peaje del coche que va detrás de nosotros, limpiar un desastre que no hicimos, o enviar dinero a alguien que lo necesita, pero con la condición inquebrantable de no contárselo jamás a nadie. Nunca. Llevarte ese secreto a la tumba. Cuando haces esto, experimentas una sensación de plenitud y abundancia que no se puede describir con palabras. Te das cuenta de que el acto de dar es, en sí mismo, la recompensa absoluta. Sientes una conexión íntima y secreta con el universo, con la humanidad. Te liberas de la necesidad de ser aplaudido y descubres una fuente inagotable de paz en tu propio interior. Es un entrenamiento directo para matar al ego.
Cambiando de tema, pero manteniéndonos en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Hablemos de la actitud que tomamos cuando la vida nos pone delante a personas difíciles. Todos tenemos a alguien en nuestra vida que nos saca de quicio. Puede ser un compañero de trabajo pasivo-agresivo, un familiar crítico, o simplemente un adolescente maleducado en la calle. Nuestra reacción habitual es la indignación. Nos quejamos de por qué tienen que ser así, de lo injusto que es tener que lidiar con ellos. Pero Carlson nos propone un cambio de paradigma espectacular. Imagina que cada una de estas personas ha sido enviada específicamente para ser tu maestro espiritual. Imagina que el conductor imprudente es tu maestro de paciencia. El jefe injusto es tu profesor de resiliencia y límites personales. El familiar controlador es tu maestro para practicar el desapego emocional y no tomarte las cosas como algo personal. Cuando cambias la pregunta de por qué esta persona me hace esto a qué me está enseñando esta persona sobre mí mismo, todo cambia. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en un aprendiz activo de la vida. Te das cuenta de que lo que te irrita en los demás suele ser un reflejo de algo que no has sanado en ti mismo. Este enfoque desarma la frustración casi de inmediato. Ya no hay enemigos, solo profesores disfrazados con personalidades difíciles. Y hablando de lidiar con emociones enquistadas, quiero detenerme en la importancia vital de ser los primeros en tender puentes de amor y perdón. En el libro se narra la historia desgarradora de una mujer que llevaba 3 años sin hablarse con su único hijo. 3 años de silencio absoluto, cumpleaños ignorados, navidades vacías. Y todo porque habían tenido una discusión sobre la nuera. La mujer, consumida por su orgullo, afirmaba rotundamente: él es mi hijo, él es el que debe disculparse primero. Yo no voy a dar el primer paso. ¿Cuántos de nosotros estamos atrapados en prisiones similares? Rompemos amistades de décadas, nos distanciamos de hermanos, creamos muros de hielo con nuestra pareja, todo esperando que el otro dé el primer paso. Porque creemos que si cedemos, estamos perdiendo, nos estamos humillando, o estamos dándole la razón al otro. Pero, ¿de qué te sirve tener razón si estás profunda y amargamente solo? El autor le sugirió a esta mujer que se acercara, que tragara su orgullo y abriera la puerta. Al principio se resistió, pero finalmente lo hizo. ¿El resultado? El hijo, que también estaba sufriendo en silencio pero paralizado por su propio orgullo, se desmoronó de gratitud, pidió perdón. Y la relación renació. El orgullo nos convence de que ser el primero en pedir perdón es debilidad, cuando en realidad es la muestra más rotunda de fortaleza emocional. Madurez y valentía que existe. Cuando decides que la conexión es más importante que tu ego, cuando decides que prefieres ser feliz antes que tener la razón. Te conviertes en el héroe de tu propia vida. Da el primer paso. Manda ese mensaje. Llama a ese amigo. Rompe el hielo. Lo peor que puede pasar es que te rechacen, pero incluso en ese caso, tú te irás a dormir a la noche con el alma ligera y el corazón tranquilo, sabiendo que no fuiste tú quien eligió el rencor por encima del amor. Todo esto nos lleva a un juego mental que el autor utiliza y que me parece una herramienta brutal de perspectiva. Lo llama la desviación temporal. Funciona así: estás en medio de una crisis. O que te han cancelado un contrato que esperabas con ansias. Tu sangre hierve, el estómago se te encoge, sientes que es el fin del mundo. En ese preciso instante, quiero que juegues al juego. Imagina que tienes una máquina del tiempo mental y te proyectas exactamente a 1 año en el futuro desde este mismo instante. Ahora, desde esa fecha a 1 año de distancia, mira hacia atrás al problema que hoy te está quitando la respiración. Pregúntate con total sinceridad: ¿dentro de 1 año, esto me importará? ¿Me quitará el sueño en 12 meses el rayón del coche? ¿Recordaré siquiera esta discusión sobre quién dejó los platos sin fregar? En el 99% de los casos, la respuesta es un rotundo y absoluto no. Al aplicar esta perspectiva, le quitas instantáneamente el peso dramático a la situación. Te das cuenta de que estás invirtiendo energía de nivel de tragedia en un incidente de nivel de anécdota. Aprender a reírse de nuestros pequeños desastres cotidianos es uno de los mayores signos de salud mental. Ahora, si vamos a ser realistas, tenemos que enfrentar una de las verdades más duras que Carlson pone sobre la mesa. Y es la aceptación incondicional de que la vida no es justa. Nos han vendido,
o hemos querido comprar. La ilusión romántica de que el universo funciona como una balanza perfecta donde a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. Y cuando la realidad nos golpea, cuando un familiar enferma sin razón, cuando perdemos un empleo a pesar de ser los mejores, cuando alguien nos traiciona, levantamos los puños al cielo gritando, «No es justo». Gastamos años de nuestra vida en estado de indignación y victimismo peleando contra la realidad de que las reglas de la vida no las escribimos nosotros. Carlson, de manera muy compasiva pero firme, nos dice, ¿quién te dijo que la vida tenía que ser justa? Aceptar que la vida es inherentemente impredecible y en ocasiones profundamente injusta no es un acto de rendición pesimista, sino un acto de profunda liberación. Cuando dejas de exigir que la vida se adapte a tus expectativas de equidad, dejas de sufrir inútilmente. Comienzas a trabajar con las cartas que te han tocado en lugar de quejarte del croupier. Es precisamente en ese escenario imperfecto donde nuestra capacidad humana para la empatía, el coraje y la resiliencia toma verdadero sentido. Si todo fuera perfecto y justo, no habría espacio para el crecimiento del alma. Esto nos conduce hacia uno de los conceptos más contraculturales y desafiantes de todo el libro. Es algo que, en nuestra sociedad adicta a la dopamina y a la hiperconectividad, suena casi como una herejía. Carlson nos suplica que nos permitamos el lujo, el inmenso lujo, de estar aburridos. Que nos permitamos periodos de inactividad total. Cuenta la historia de cómo, estudiando con un médico experto en estrés, este le mandó como tarea principal no hacer absolutamente nada durante 1 hora al día. Y Carlson, como cualquier hombre moderno de éxito, casi sufre un ataque de ansiedad al escucharlo. ¿Cómo que no hacer nada? Ni leer, ni ver televisión, ni escuchar un podcast, ni ordenar la casa. Exacto. Sentarse en una silla, mirar por la ventana, y simplemente existir. Hoy en día, hemos convertido nuestras vidas en una cadena de producción industrial ininterrumpida. Si estamos en la cola del supermercado, sacamos el móvil. Si vamos al baño, llevamos el móvil. Si estamos cenando, pensamos en el postre. Si es martes, ya estamos planeando el sábado. No toleramos el vacío. Nos aterra el silencio porque en el silencio es donde nos encontramos con nosotros mismos. Y a veces tenemos miedo de lo que podamos escuchar en el fondo de nuestra mente. Pero el autor nos explica que la mente humana no está diseñada para procesar estímulos a la velocidad actual. Es como un motor que mantenemos revolucionado al máximo constantemente, tarde o temprano, se va a fundir. Permitirte estar inactivo, permitirte aburrirte, es el equivalente a apagar ese motor para que se enfríe. Al principio, se siente incómodo, sientes picor, tu mente grita pidiendo distracción. Pero si superas esa barrera de incomodidad inicial, de repente, la magia ocurre. El aburrimiento se transforma en una quietud cristalina. Tu respiración se hace profunda, tus músculos se relajan. Y comienzas a experimentar el puro milagro de estar vivo sin necesidad de justificar tu existencia, produciendo algo. Esa pausa limpia el disco duro de tu mente. Cuando finalmente te levantas de esa silla, vuelves al mundo con una claridad. Una creatividad y una energía que ninguna bebida energizante podría darte jamás. Finalmente, quiero tocar un punto que me parece la crítica más aguda que el libro hace a nuestro estilo de vida contemporáneo. La competencia silenciosa por ver quién soporta más estrés. Vivimos en una cultura que ha glorificado el estar estresados. Estar ocupado, agotado y al borde del colapso se ha convertido en una medalla de honor, un símbolo de estatus. Nos encontramos con un amigo en la calle, nos pregunta cómo estamos, y casi con orgullo decimos, «Uf, estoy a tope, no me da la vida. Estoy durmiendo 4 horas, tengo muchísimo estrés en el trabajo». Y el amigo contesta, «Ah, dímelo a mí, yo estoy igual o peor». Pareciera que si no estás estresado, no eres importante. Y lo que es más trágico, muchas personas acuden a terapeutas, leen libros o asisten a seminarios no para eliminar el estrés de sus vidas, sino buscando técnicas para aumentar su umbral de tolerancia al estrés. Quieren aprender a cargar una mochila de 100 kilos sin romperse la espalda, en lugar de, simplemente, sacar rocas de la mochila. Carlson nos advierte sobre el peligro mortal de tener un alto umbral de estrés.
Las personas que se jactan de aguantarlo todo, son las que de repente, un martes por la mañana, sufren un ataque al corazón. O caen en una depresión profunda, o desarrollan una enfermedad autoinmune. Su cuerpo les apaga el sistema porque ellos se negaron a escuchar las pequeñas señales de advertencia. El autor nos invita a hacer exactamente lo contrario: disminuye tu nivel de tolerancia al estrés. Hazte hipersensible a la ansiedad. En el momento en que sientas que tu respiración se agita, que estás corriendo por la casa, que estás respondiendo mal a tu familia, que tu mente va demasiado rápido, detente. Úsalo como una alarma de incendio. No te digas a ti mismo que tienes que aguantar y apretar los dientes hasta el fin de semana. Baja el ritmo inmediatamente. Delega, cancela un compromiso, asume que algo no se va a entregar hoy y que el mundo seguirá girando. Renuncia a esa medalla de honor tóxica. Tu salud física y mental, tu felicidad y la paz de las personas que viven contigo, valen infinitamente más que ser considerado el más sacrificado y trabajador del cementerio. En conclusión, todo este viaje a través de las páginas de Richard Carson converge en un punto único y absoluto: el momento presente. Pasamos una cantidad absurda de tiempo de nuestras breves vidas anticipando desastres futuros que en su inmensa mayoría nunca ocurren, o flagelándonos por errores del pasado que ya son inmutables. Nos convertimos en fantasmas, habitando tiempos que no existen. John Lennon lo resumió con una belleza punzante cuando dijo que la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y mientras nosotros estamos enojados por un atasco, o preocupados por una fecha límite, nuestros hijos están perdiendo sus dientes de leche y creciendo, nuestros padres se están haciendo mayores. Los atardeceres están ocurriendo sin que los miremos, y nuestra vida se está consumiendo. Este libro no nos pide que dejemos de tener responsabilidades ni que nos mudemos a una cueva en la montaña. Nos pide algo mucho más valiente: nos pide que vivamos en el mundo real, con correos, con jefes, con tráfico. Pero que cambiemos radicalmente la forma en que dejamos que estas cosas nos toquen el alma. Nos pide que recordemos a diario nuestra propia fragilidad y la brevedad de nuestro paso por aquí. Nos ruega que dejemos ir nuestra necesidad patológica de tener la razón, que seamos generosos con nuestros elogios, silenciosos con nuestras buenas acciones, y profundamente pacientes con las imperfecciones de los demás y con las nuestras propias. Te invito, a partir de este momento, a tomar una decisión consciente. La próxima vez que sientas que la rabia o la ansiedad te asaltan por una trivialidad, haz una pausa. Respira hondo. Recuerda que no vale la pena hipotecar tu paz mental por algo que no recordarás en un año. Suelta la carga. Abraza a los tuyos. Perdona rápido. Y grábate a fuego en el corazón la lección más grande de todas: no te ahogues en un vaso de agua, porque al final del viaje, te darás cuenta de que absolutamente todo era solo un asunto pequeño. Gracias por acompañarme en este profundo recorrido, y hasta la próxima.